audiencias preliminares del caso Medusa serán celebradas en el Salón de la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional, el tribunal más grande de esta jurisdicción. El hecho de que en el caso Medusa figuran como acusadas 41 personas y 22 empresas llevó al juez Amaury Martínez a prever la necesidad de un espacio idóneo para celebrar las audiencias preliminares del caso. En tal sentido, el Salón de la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional ha sido el lugar escogido para celebrar el proceso por ser la sala más grande de toda la jurisdicción. Se trata de un salón que cuenta con 36 filas de asientos con capacidad para 8 personas cada uno, es decir, que el lugar acoge a unas 288 personas sentadas. Además, el salón cuenta con 2 pasillos laterales y uno trasero con una amplitud de más de 2 metros, lo que permitiría ampliar la capacidad del lugar. Las dimensiones del caso Medusa han forzado al Poder Judicial a tener que hacer uso del Salón de la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional, pese a que el salón del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional se había equipado con mesas, asientos, cámaras, micrófonos, proyectores y tecnologías para transmitir en tiempo real los últimos casos de corrupción. Será el próximo 12 de agosto cuando los involucrados en el que hasta ahora es el caso más grande de corrupción administrativa deban acudir a esta magna sala a fin de dar inicio al juicio a las más de 3.500 pruebas que dice tener el Ministerio Público en el caso Medusa. Jonan González, CDN. Aquí está el doctor Miguel Valerio, que ha venido esta noche con nosotros. Miguel, que es de la casa, siempre está presto para con una llamada caer en su casa CDN. Miguelito, buenas noches, ¿cómo tú estás? Hola, buenas noches, Yulisa. La hora favorece mucho, porque el tránsito es complejo. Sí, ayuda. Bueno, depende. Sí. Que tan temprano la gente se acueste. Ah, claro. Bueno, pero se acuesta con una información fresca, ¿no? Claro. Miguel, cuéntame de este caso Medusa. Tú que tienes en los últimos años, tú eres de las personas que más casos penales ha tenido. Casos escandalosos, algunos denominados como bochornosos, estructuras criminales y todas esas cosas que le dicen grandilocuentes que hacen que uno se quede como con la boca abierta. El caso Medusa no es distinto para ti. Pero Mira, para la gente llama mucho la atención, un caso que tiene muchas delaciones, ahora le han dicho el cartel de los sapos al caso Medusa. Hay muchos sapos. Muchos sapos y gente con falta de honor que no tiene como valor para defender lo que hizo de una manera hasta valiente, porque hasta para robar hay que ser valiente, si es verdad que robaron, Miguel, pero ¿cuál es el papel que juega ¿cómo se le diría esto? La delación. En que en República Dominicana no se dice delación premiada, pero ¿cuál es el papel de la gente que canta, que denuncia, que chivatea, que sapea, como dicen los colombianos? ¿Cómo se va a ver esto en este proceso? Mira, lo primero es que hay que decir que los acuerdos son permitidos en el Código Procesal Penal y aunque no se le llama delaciones premiadas, evidentemente el Ministerio Público tiene unos resortes en los cuales puede llegar a acuerdos con personas que han cometido ilícitos y si evitan o esclarecen ilícitos, pueden pasar a testigos. Testigos privilegiados. Bueno, no privilegiados, sino testigos. Porque evidentemente se trata de lo que se llama en derecho las soluciones alternas al conflicto. Yo lo he venido diciendo hace mucho, soy un abanderado de los acuerdos, yo entiendo que es la única forma de que los procesos avancen. Fíjate que en este caso Medusa es un caso interesante, primero porque es corrupción dentro de la Procuraduría General de la República, eso ya llama mucho la atención, y segundo porque aún con muchas colaboraciones que hubo en la investigación, evidentemente quedan 63 todavía personas que podrían llegar perfectamente a acuerdo, incluyendo al ex procurador Jean Alain Rodríguez, de que se terminase rápido este proceso porque entiendo de que un expediente con muchas páginas, con mucha evidencia, es imposible fijarse un criterio sobre el mismo porque todavía queda mucho por leer y por investigar porque Además estamos hablando de 12.000 páginas. El tiempo que va a tomar ese proceso en general, si no empiezan a declararse culpables, estamos hablando de ¿cuánto? 50, casi 50. No, imagínate, entre 63 personas, entre personas jurídicas y personas físicas, es un proceso largo. Odebrecht, que era el parámetro que uno tenía. Esto sería el doble de Odebrecht. El doble no, el triple. Acuérdate que con Odebrecht quedamos 7. Bueno, sí. Quedamos 7 en juicio de fondo y aún así no, sería duró mucho 2 más años. que el triple porque estamos hablando de 60 y pico. Bueno, pero yo supongo que mucha gente llegará a acuerdo.
Todavía eso no se ha terminado. El Ministerio Público, desde su óptica, ha tomado una estrategia correcta, que son los acuerdos, porque sin esa información no se podría llegar tampoco a la verdad. Eso hay que reconocerlo. A la gente le ha llamado mucho la atención el papel que está jugando quien era la mano derecha del ex procurador, porque es una persona que se suponía que también, según dice el expediente, participó también en las operaciones de los sobornos, se asume como que era tan culpable como el principal, pero resulta que ahora será un buen testigo a cargo de la Fiscalía o del Ministerio Público. ¿Cómo lo ves tú? Lo que pasa es que ¿Se enfilan los cañones para una sola persona? No, el principal era el procurador. O sea, no hay duda de que en una estructura así el principal era el ex procurador. Ahora, evidentemente de que no sabemos si el señor Cano estará en otro expediente de la Procuraduría, no sabremos si él en otro proceso se declarará culpable y en este se le facilitó. O sea, quedan muchas aristas por verse, pero hasta Jean Alain, vuelvo y repito, podría declararse culpable y reconocer los hechos y se acabó el caso. ¿Qué pasaría en ese caso? Se le baja la condena inmediatamente, porque hay un premio. O sea, el premio se le llama delación premiada o reconocimiento de culpa, porque a cambio de eso se evita un proceso largo. O sea, si Jean Alain se declara culpable, prácticamente sería un jaque mate a ese expediente, porque la figura principal de ese expediente es Jean Alain, que tiene su derecho de defensa, que ya vi que su abogado... Exactamente, ya vi que su abogado iniciaron su defensa, hoy criticando la acusación, y que evidentemente eso tendrá un curso procesal que, repito, es imposible todavía fijar una opinión. Yo voy por la página apenas 200, y a mí me gusta leer la acusación para yo ver la teoría del caso completo. O sea, yo estoy en la página 200. Aquí hay mucha gente que parece que se leyó todo eso con rapidez, pero yo no tengo esa habilidad. No, además tu análisis es distinto. Nosotros, por ejemplo, ya lo leímos completo, pero tenemos otra óptica. Nosotros lo hacemos con otra interés, sí, no, hay un tema de informativo, claro, contra un tema de teoría jurídica. El tuyo es teoría jurídica, tú tienes que analizarlo página por página. Y que cualquier abogado penalista en estos tiempos sabe muy bien de que tiene que tratar de analizar la teoría del caso del Ministerio Público para de ahí hacer su defensa, o poder hacer un análisis serio del expediente. Y yo vuelvo y repito, voy apenas en la página 200. Es base en la página 200. Miguel, las personas que se encuentran detenidas en este momento, ¿ya tienen más de un año o algo poquito más de un año? Un año, sí, un año. ¿No podrían estas personas ejercer su derecho de defensa en libertad? O quiero que tú me digas desde tu punto de vista penalista, ¿por qué siguen presos? No, el caso es complejo. La ley admite hasta 18 meses de prisión preventiva ahí, entonces... Yo supongo que en estos días vendrá una revisión porque ya se presentó la acusación, pero aún así, recuérdate que el tema de la presentación de la acusación no exime de otras cosas por las cuales se pueda guardar prisión preventiva. Por ejemplo, amenaza a testigos. O sea, si hay amenaza a testigos, todavía, porque los testigos van al juicio, evidentemente de que no va a haber una libertad. Si el juez considera de la instrucción, porque ahora entramos en una dinámica diferente, ojo, ya no hay un juez control. O sea, ya no hay un juez control de la investigación, ya hay una acusación y en esa acusación hay un juez asignado que va a ser la policía de audiencia y el policía del caso. Él es el que va a decidir si a él le conviene más conocer este caso con personas en prisión o personas en libertad. Porque ellos tienen derecho a la revisión, pero en la audiencia preliminar, el día final de la audiencia preliminar, y pasa a diario. Por eso yo digo que aquí hay abogados de cháchara y abogados que vamos todos los días al tribunal. Entonces, evidentemente uno sabe muy bien que generalmente cuando hay audiencia preliminar tan compleja, el juez espera el final y ahí deja en libertad a muchos imputados, por no decir todos. Miguel, si nosotros tuviéramos la ley aprobada con retroactividad, la ley de extinción de dominio, ¿cómo se le aplicaría al caso Medusa? Bueno, mira, sobre la ley de extinción de dominio, tengo mi criterio, no lo voy a cambiar, es una ley mala, una estructura legislativa muy pobre, donde ahora, por ejemplo, el delito tributario es criminalidad organizada, eso no lo entiendo, donde la falsedad en documento público, que en República Dominicana la falsedad en documento público, para que la gente me entienda, aquí hay dos falsedades, la falsedad de documento privado y la falsedad de documento público. ¿Qué son documentos públicos? No es solamente en el estado actual de la legislación dominicana, porque esa ley reguló cosas que ni siquiera están hoy legislativa, por ejemplo, sicariato, eso no está en ninguna ley. Eso está en el nuevo código, en todavía el proyecto, eso ni siquiera se ha aprobado. En el proyecto de Código Penal, pero está ahí. Sí. Entonces, esto es un desorden lo que ha pasado.
En el Senado básicamente fueron más irresponsables que en la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados tengo que reconocer que hicieron su esfuerzo, revisaron, quitaron muchos delitos, fueron mucho más... Y cambiaron 40 claro, artículos. El pero cambio hoy, por de 40 ejemplo, artículos es significativo. Es significativo. Y redujeron el delito, pero los delitos que daban lugar a la extinción de dominio, pero todavía ahí está el proceso, no está claro. Entonces yo me sorprendo cuando veo al senador Iván Lorenzo, que es amigo mío, a la senadora Farideh Raful, hoy coincidiendo con Iván Lorenzo, con una ley pobre, mala desde el punto de vista legislativo, y donde aquí solamente se revisó lo constitucional, que, por cierto, el debate más pobre en derecho es el constitucional, porque se supone o no se debería, en un país más o menos civilizado, estar hablando de temas constitucionales. Deberíamos estar hablando cuáles son los casos donde procede extinción de dominio. Entonces, hoy, cuando el presidente promulgue la ley de extinción de dominio, va a pasar lo siguiente. Todo aquel que dejó de pagar un ITEVI, le pueden quitar un bien. ¿Por qué? El delito tributario da lugar a extinción de dominio. Todo aquel que falsificó un documento bancario, le pueden quitar un bien. Por cierto, señores legisladores, para que hablemos claro y no sean tan mentirosos, hablan de la estafa contra el Estado y hablan de la estafa agravada. En República Dominicana la única estafa agravada es la estafa contra el Estado. Entonces, es una ley de extinción de dominio donde deberíamos hablar de Derecho Penal 1, o sea, los legisladores deberían ir a la universidad a estudiar Derecho Penal 1 para que sepan lo que es un ilícito, porque muchos de los delitos que ponen en esa ley ni siquiera están regulados en el ordenamiento jurídico dominicano. Entonces, vaya usted a ver qué disparate tan grande. Adicionalmente, el tema sensible de la ley de extinción de dominio, que eran las extradiciones, personas que extraditaban a los Estados Unidos y que evidentemente se renunciaba a la acusación aquí, debieron hacer un acápite de cómo se iban a regular esos casos. O sea, se declara culpable en los Estados Unidos, debieron hacer hasta procedimiento expedito para esos casos, pero son tan pocos legisladores, para ponerle un nombre, iba a decir otra palabra mucho más grave, que creen y aplauden. O sea, son legisladores populistas. Hay un señor que se llama Antonio Tavera que es un populista, que no sabe lo que está diciendo jurídicamente y habla tontería, como si la corrupción se va a acabar mañana por la ley de extinción de dominio. Pero aquí, hoy estamos aplaudiendo. Entonces, yo lo que quiero es que espero que la magistrada Miriam Germán no sea pitoniza, y que esta ley no se utilice para extorsión, porque hacia allá que va este Estado. Entonces, lo que un Estado de derecho lógico, aquí parece que o somos tontos, los procedimientos no están claros en esa ley. Por ejemplo, yo quería que la ley me aclarara mucho de cuando se invierte en capitales sucios en empresas que son lícitas. ¿Cómo yo diferencio un dinero del otro? Esa empresa compra activos. ¿Cómo lo va a diferenciar el Tribunal Especial que se va a apoderar de los casos de extinción de dominio? Hoy lo que deberíamos estar llorando, pero en la República Dominicana aplaudimos, porque aquí lo que hay es un populismo barato. Y a mí me sorprende que mi amiga Farideh Raful, porque lo voy a decir con nombre y apellido, se preste a eso. Lo quiero decir con nombre y apellido. Ya aquí tenemos que rasgarnos la vestidura de verdad, porque lo que viene ahora es el chantaje y la extorsión que anunció Miriam Germán. No lo anuncié yo. Entonces, observo que la Embajada de los Estados Unidos manda un comunicado donde dice... Aplaudiendo, pero ellos dicen bien claro, aquí era criminalidad organizada y el tema de corrupción, que es una especie de criminalidad organizada. Pero aquí no, aquí pusieron falsedad en documentos públicos. Delito tributario. Delito tributaria. Estafas agravadas, o sea, la única estafa agravada aquí es la estafa contra el Estado, que está en la ley, pero ponen estafa agravada. Esto es lo que se llama un disparate, un chanchullo legislativo. Así es que hay que llamarlo. Reconociéndole algo al señor Pacheco, que tengo que reconocerlo, el señor Pacheco, al final de cuentas, demostró ser más legislador que todos nosotros porque paró la cosa, pudo hacer lo que pudo hacer, parece que había mucha aprensión. Cambió 40 artículos. Cambió 40 artículos, aclaró algunas cosas que yo tengo que reconocer, pero el Senado eso debería desaparecer. Eso es una caricatura. Y le quitaron, aquí decían esta mañana el chivateo, que si usted denuncia a un vecino suyo, a un primo, a un tío, a un familiar, a un amigo, a quien sea, y usted dice, yo creo que fulano no tiene dinero para lo que exhibe. Yo creo, no tengo prueba, pero yo creo. Por eso a usted le daban un 3% de lo que le quitaran a fulano. Bueno, pero eso eran de las incongruencias que pudieron quitar en la Cámara de Diputados, pero quiero decirte algo, a esa yo le tenía menos miedo que a la que es un fiscal y el Estado. Por supuesto, va a ser más, va a sonar un poco raro lo que yo voy a decir, pero va a ser más rentable ser fiscal de extinción de dominio que tener operaciones que sean reñidas con la ley. Y no voy a decir cuál operación, pero ustedes pueden imaginársela.
Bueno, fíjate tú que cuando uno observa la ley, uno tiene que llegar a la conclusión de que lo que había ahí se quedó igual. Aquí no hubo un debate de nada. Aquí hubo una mentira encarnada por un populista que se llama el señor Antonio Taveras, que aplaude y que cree que la corrupción se va a acabar mañana, y que hoy yo López Remeísta, que lo veo aplaudiendo, espero que mañana, solamente por las declaraciones juradas que están ahí, que se tendrá que evaluar y que es delito precedente de la ley de extinción de dominio, no empiece aquí una cacería de brujas, porque hay muchas cosas que en la misma ley de declaración jurada no están claras, pero ya eso está ahí en la ley de extinción de dominio y que tiene su proceso de decomiso como normal, que es lo mismo que la ley de extinción de dominio, pero aquí, vuelvo y repito, aquí estamos gobernando con populismo, aquí hay un Senado populista, donde ahora resulta que aquellos que criticaban la ley desde el punto de vista constitucional son héroes. Antes era un cartel de gente que no quería persecución. O sea, es que son hasta incongruentes, son incoherentes con lo que hacen. Y no lo estoy diciendo solamente aquí por el PRM. Aquí entra la Fuerza del Pueblo, aquí entra el PLD, porque fue unánime que votaron. O sea, unánime. Fue todo que fueron unánimes. Porque parece que aquí no hay cabeza pensante individual. O sea, aquí es, bueno, aquí hay que hacer esto, se aplaude, pasan su ley y evidentemente lo que viene ahora yo lo quiero esperar. Si no es que pasa como muchas leyes, aquí tenemos más de 500,000 leyes que tampoco se aplican. Yo espero que yo sé cómo se va a aplicar esa ley, pero yo espero que no entre en desuso rápido, o por lo menos con ciertos delitos que nunca se persiguen. Falta que el Poder Ejecutivo la promulgue y ver si alguien se... Ah, no, pero el señor Abinader la va a promulgar. ¿Te parece? Pero totalmente. ¿Por qué te parece? Porque fue una iniciativa de él. Él ha dicho varias veces que él está de acuerdo con la ley de extinción de dominio, o sea, él la va a promulgar, porque es que vuelvo y repito, aquí no hubo debate legislativo, aquí hubo otra cosa, yo quiero decirlo con pelo y señales, aquí hubo un discurso político tendente a vulnerar garantías que estaban garantizadas en procesos penales, que ahora lo llevan a un proceso que dice la ley que es real y patrimonial, cosa que yo no entiendo, podría ser real. Aquí hay derechos reales que se persiguen en materia inmobiliaria y materia civil, es de nuestra tradición. Ahora tenemos un nuevo derecho, el derecho patrimonial, que no sé exactamente qué es, porque patrimonio lo es todo, está ahí. O sea, una jurisdicción para lo patrimonial, porque se crea una jurisdicción nueva, que por cierto se apela ante la Cámara Penal. O sea, esto es un disparate, un sancocho. Entonces, evidentemente de que cuando se hace un sancocho, yo espero que la receta sea buena. Y que aquellos que lo hicieron no sean los primeros que tengan que comer sancocho. Eso te iba a decir, que ¿de qué manera vamos nosotros a saber que esta ley de extinción de dominio que se ha aprobado no se convierta en un arma contra políticos, para chantaje, para extorsión, además contra empresarios? Ojo, ¿de qué manera no se va a utilizar esta ley como un método de chantaje? Yo lo he dicho 1000 veces que pero quiero que tú me lo contestes tras la pausa. ¿Cómo no?
El doctor Miguel Valerio nos acompaña esta noche. Estamos analizando los pros y los contras de la ley de extinción de dominio. Miguel, te decía antes de irnos a la pausa, ¿cómo nosotros sabemos o no sabemos que este proyecto de ley no va a ser un arma política contra empresarios y otros políticos además? Mira, evidentemente de que el persecutor, en este caso el Estado, vía el Ministerio Público, ahora independiente, según lo que dice el presidente Abinader, evidentemente de que yo le tengo mucho temor, lo venía diciendo, pensaba que se iba a hacer un análisis mucho más sosegado de la ley, ese análisis no se hizo. De hecho, hoy los senadores que aplauden deberían justificarle a este país su sueldo, diciendo cómo es posible que en la Cámara de Diputados cambiaron 40 artículos y que usted ya se lo estudió y lo vio visto y bueno. O sea, ¿qué pasó en el Senado que no pudo pasar eso? O sea, que lo que pasó en la Cámara de Diputados, ahora en el Senado, no, y que estamos aplaudiendo como foca. O sea, estamos aplaudiendo como foca un desastre legislativo que no tiene una estructura clara, lo he dicho 1000 veces. Pero peor aún, fíjate tú que tú has dado mucho en el delito tributario. Y el delito tributario, evidentemente, de que ya en República Dominicana era delito previo de la ley de lavado de activos. Sí, así es. Con lo cual, uno al final, y que en el mismo, o sea, el éxito de esta administración, contraria a la otra, a la cual yo le hice crítica al señor Magín Díaz, lo quiero decir con nombre y apellido, porque abusó en el cargo, eso está ahí, como parece que también abusó Jean Alain Rodríguez en el cargo, porque eso también está ahí. O sea, ¿cómo es posible que ahora aplaudan una ley que le da una potestad a la administración, vía el Ministerio Público, de quitar propiedades? O sea, yo me he quedado atónito porque tú dices, bueno, vamos a regular el tema de criminalidad organizada. Perfecto. ¿Cuáles son esas? Narcotráfico, trata de personas que están ahí. No quiero decir que una era cosa el como, espíritu original de la ley de extinción de y dominio. que de ahí no se Narcotráfico, pasó. trata de personas y lavado de activos. Pero cuando uno ve todo lo que tiene esa ley, tiene que llegar a la conclusión de que se puede utilizar como norma política. No lo digo yo, lo dijo Miriam Germán. Esto puede ser el inicio de un Estado extorsionador también. Y cuando usted se va del proceso penal, porque aquí se parte de un ilícito penal. Aquí quiere decir que es un ataque a la propiedad, pero se parte de un ilícito penal. Eso se hace con una única finalidad. En otro proceso hay mucho menos garantía. Hay mucho más expedito que el penal, eso tengo que reconocerlo, pero hay mucho menos garantía también. Eso no hay duda también. O sea, se eliminan las garantías. Preocupante. Totalmente, totalmente. Pero es lo que tenemos. Ahora, a partir de ahora, como aplaudieron, yo voy a ver la aplicación de esa ley. Vienen los reglamentos no pueden cambiar el marco de la ley. Y ojalá que el presidente vetara esa ley. Yo quisiera ver esa parte. El veto del presidente a la ley diciendo no, vamos a limitar esto. Por ejemplo, vuelvo y repito, los extraditables. O sea, los extraditables, ¿dónde están? ¿Dónde está la criminalidad transnacional regulada ahí? Porque debieron dedicar un capítulo solamente a los extraditables. Aquellas personas que extraditen por comisión de ilícito, que sean declaradas culpables en jurisdicciones foráneas, sus bienes serán parte de un proceso de extinción de dominio. Debieron regular eso. ¿Dónde está eso en la ley? Entonces, cuando uno ve esto, es una burla, no es otra, o sea, es un discurso populista, lo vengo diciendo. Pero tantos senadores, personas, muchos de ellos abogados, ¿qué pasó Bueno, en la evaluación bueno, de primero, la ley? todo aquel que criticaba esa ley era parte de un cartel, ahora resulta que hoy no son parte de un cartel. Son patriotas ahora. Son patriotas, todo aquel que no estaba de acuerdo con la ley, que puso sus observaciones, por suerte quitaron la retrospectiva, porque esto iba a dar lugar a que con semántica se vulnerara más garantía, pero vuelvo y repito de que el debate fue meramente constitucional, que el objetivo de la ley, que era criminalidad organizada, se amplió a delitos que no tiene que ver nada con criminalidad organizada, ni con corrupción. Por ejemplo, el delito de falsedad en documento público, que a mí me llama mucho la atención, que aquí es banco, cosa. Hay otro delito muy interesante, el delito financiero también, da lugar a la ley de extinción de dominio. O sea, que son delitos precedentes en lavado de activos. Entonces debieron regular lo de una cosa en un lugar y otra. Y todo esto es parte de un plan internacional desde la Convención de Palermo, donde se denominó criminalidad organizada todo aquello que tenga una sanción mayor a 4 años de prisión. Y 4 años de prisión hoy día es cualquier cosa. Hoy día es cualquier cosa.
Preocupante. Bueno, Miguel, seguiremos tú y yo analizando este tema más adelante. Vamos a ver qué pasa si se promulga por parte del Poder Ejecutivo. Uno supone que sí, pero yo creo que el presidente es un hombre inteligente y a pesar de que ha sido felicitado públicamente y todo, aunque no ha promulgado, él puede... Pero yo lo veo bien porque... Puede observar la ley. Porque, por ejemplo, el señor Jean Alain Rodríguez, yo le pedí, estando en la Procuraduría, que una persona que tenía 28 meses de prisión preventiva, lo soltara en medio de la pandemia porque tuvo una caída y lo dejó preso. Hoy se ve en la realidad de tener que pedir su libertad. Yo he visto muchas cosas en este país, en mi corta, porque apenas tengo 47 años, en mi corta trayectoria, que este año cumplo 25 años de graduado, solamente ejerciendo materia penal a diario. Entonces, yo quiero ver la aplicación de la ley. Cuando veamos la aplicación de la ley, yo no quiero ver gente quejándose, porque aquí, vuelvo y repito, son culpables los del PLD, los de la Fuerza del Pueblo y los del PRM. Aquí no hay diferencia ya. Aquí no hay diferencia, aquí son todos iguales. Con una cosa muy interesante, como bien tú dices. La Cámara de Diputados cambió 40 artículos y el Senado hoy aplaudió y dijo que sí, que estaba de acuerdo con esos 40 artículos, ni siquiera hizo un estudio de qué fue lo que pasó con esos 40 artículos y aprobó su ley. Pero lo peor aún, la senadora Farideh Raful aplaudiendo, el senador Iván Lorenzo aplaudiendo. No vi a Bauta Roja, mi tío, pero tal vez debe aplaudir también, porque al final de cuentas aquí hay un colectivo que se erige en legislador, son legisladores votados por el pueblo democráticamente. Yo esperaba un trabajo mucho más minucioso de una ley muy delicada, porque cuando usted le habla de quitarle su patrimonio, como esa ley dice que es una jurisdicción patrimonial, que no entiendo qué jurisdicción es esa, dice jurisdicción patrimonial, entonces yo pensaba que iba a tener mayores garantías, pero aplaudimos todo, tenemos ley de extinción de dominio y mañana a las 12 del mediodía la votarán en un gran acto público, supongo, donde todo aplaudiremos, porque al otro día de la promulgación de la ley de extinción de dominio en este país se acabó la corrupción, se acabó el fraude tributario, se acabó las falsedades, se acabó la nueva estafa agravada, que no sé cuál es, porque habla de estafa contra el Estado, o sea, se acabó todo. Al final de cuentas, esto es una burla. Una burla, la ley de extinción de dominio. El doctor Miguel Valerio, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Tienes como 3 citas más, porque esta ley hay que analizarla, digamos que de manera seccionada, para uno poder entender en qué lío es que la República Dominicana se está metiendo.